Las 6:10, vamos a empezar el gabinete con Julián Casanova. Profesor Casanova, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Con Fernando Iwasaki, muy buenas. Buenas tardes, jóvenes. Y con Juan Adrián Sens. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Estoy aquí apabullada con tantos mensajes de los oyentes de todo tipo, a través de correo electrónico, a través de votaciones en la página web, tweets, mensajes de WhatsApp. Esas auditorías, la verdad es que nos dan tanta información de lo que piensan de nosotros los que nos escuchan que nos viene muy bien. Bueno, que vamos a empezar el gabinete y que vamos a hablar de la propuesta que yo he hecho, el conjunto de propuestas que ha hecho hoy Pedro Sánchez. A los 50 días de llegar a la Moncloa, ha comparecido en el Congreso para explicar propuestas que quiere llevar a cabo. Algunas, obviamente, no podrá completarlas en esta legislatura, acabe cuando acabe, y otras quedarán como base si sigue gobernando y como intención si no sigue gobernando, claro. Lo que está claro es que quiere hacer cambios sustanciales en materia económica, fiscal, social y reparar, dice, algunos agravios. Todo eso lo ha ido concretando en casi 6 horas de debate, que vamos a resumir en 4 titulares, porque 6 horas, pues son 6 horas, ¿no? Pero vamos a quedarnos con lo mollar, con lo esencial. De eso se ocupa Asun Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Pues lo que más se está destacando, o de lo que más, son los anuncios en materia económica y fiscal. En el capítulo de impuestos ha anunciado Pedro Sánchez que va a rediseñar el de sociedades para que las grandes corporaciones tributen al menos al 15% y también un nuevo impuesto a la banca. Pondremos en marcha una figura impositiva finalista vinculada al sector financiero que complemente las cotizaciones a la Seguridad Social y contribuya a sostener el sistema público de pensiones. Había prometido Pedro Sánchez, si llegaba a la Moncloa, a publicar la lista de defraudadores. Nos referimos a quienes se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro, pero el Gobierno no tiene capacidad jurídica para ello, así que la promesa no va a poder ser, pero Sánchez ha anunciado hoy una nueva ley para evitar futuras listas. Y por ello les anuncio que el Gobierno presentará un anteproyecto de ley de prevención y de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir en la lista de morosos a los responsables solidarios de esa morosidad, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Sobre memoria histórica ha insistido Pedro Sánchez en la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve. Y en otro momento ha apelado al feminismo, del que quiere hacer eje transversal de la acción política de este Gobierno. Vamos a impulsar esa mirada, señorías. Y lo haremos desde la formación especializada de profesionales en estos ámbitos e incorporando esa visión a toda acción de la Administración de Justicia. Este es un Gobierno feminista y no tiene miedo ni complejo alguno en exhibir esa etiqueta. Las propuestas del presidente han sido recibidas de forma desigual entre el resto de grupos políticos que con esta primera reacción en el debate con el presidente pues ya anticipan, ¿no, Asun, lo que veremos más o menos el resto de la legislatura? Podemos ir viendo más o menos, sí, en estas reacciones qué es lo que van a exhibir, ¿no?, los diferentes grupos, cuál va a ser su actitud frente al nuevo Gobierno. Partido Popular y Ciudadanos le han echado en cara a los socios, Rafael Hernando y Albert Rivera. Ya conocemos su perrito, su helicóptero, su avión, sus gafas de sol, pero los españoles no se merecen que usted haya decidido convertir a España en rehén de un gobierno en la sombra formado por populistas, independentistas y herederos de ETA que le dictan a usted los pasos. Lo paga el futuro de España, el alquiler de la Moncloa, y se lo paga al señor Torra, al señor Puigdemont, al señor Rufián, a Bildu, al Partido Nacionalista Vasco o al señor Iglesias. Y entre los socios, y cuando hablamos de socios nos referimos a quienes apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura, pues la cosa va por barrios. Podemos tira de hemeroteca y critica a Sánchez por dar marcha atrás con la publicación, como decíamos, porque no puede legalmente, de esa lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal. Escuchamos a Yone Belarra. Nos tiene muy preocupadas que usted haya dicho que no piensan publicar la lista de defraudadores de la amnistía fiscal inconstitucional del señor Montoro, porque hay más de 10 vídeos circulando por internet en los que usted se compromete personalmente a publicar la lista de defraudadores cuando llegue al Gobierno. Y entre los independentistas, Joan Tardá de Esquerra y Carlos Campuzano del PDeCAT han aprovechado la sesión de hoy para hacerse un ¿qué hay de lo mío? Han pedido otra vez pactar el referéndum y que la fiscal general del Estado pida la libertad de los políticos catalanes que están en prisión. La pregunta del millón para nosotros es la siguiente. ¿Qué le hace pensar a usted que poner como condición para el acuerdo la negativa al referéndum, es decir, aplicar
la solución del 2014 no va a provocar los mismos efectos. Que la nueva fiscal general del Estado replantee su estrategia judicial. Una oportunidad para liberar los presos políticos. Fuera del hemiciclo también ha habido algunas reacciones. Los empresarios recelan de la subida de impuestos, especialmente del de sociedades. Y en cuanto al Valle de los Caídos, el Gobierno todavía está buscando la fórmula jurídica para evitar resquicios legales que hagan que luego pase como pasó con Sanjurjo, que los restos se exhumaron y luego hubo que volverlos a enterrar. Por lo pronto, hoy la familia de Franco, los nietos, han comunicado oficialmente a la Abadía del Valle de los Caídos que rechazan esa exhumación. Gracias, Asun Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes. Un buen ejercicio de resumen, porque 6 horas dan para mucho, pero en fin, creo que las líneas básicas han quedado perfectamente contadas y seguramente Casanova, Iwasaki y Adrián Sens también se habrán fijado en esos grandes titulares, ¿no?, de los asuntos que plantea el presidente del Gobierno. Por supuesto. Profesor sí. Claro que los hemos escuchado. Algunas veces nos han sorprendido. ¿Qué le ha sorprendido, Juan? A mí me ha sorprendido la frivolidad del primer ministro. Vamos a ver, este señor es un señor que tiene obligación de estar enterado de las cosas. No puede decir lo que queda bonito, lo que queda muy al gusto de la progresía, sin saber si lo puede o no lo puede hacer. Este señor, desde el primer momento que publicó lo de las listas estas, se mencionó esto de las listas de los contribuyentes que fueron a la amnistía fiscal, etcétera, etcétera. Sí. Él dijo, no, si no lo hacéis vosotros, lo hacemos nosotros. No hubo nadie en el equipo del PSOE diciéndole, oye, no metas la pata, no prometas lo que no puedes dar, esto es ilegal, no hagas casi del eje de tus manifestaciones esto que no lo puedes hacer. A mí me parece tan increíble que no haya habido en ese equipo alguien que le advirtiera, porque quizá él no tenga la obligación de saber ley por ley, porque hay tal diarrea de leyes, ¿verdad? Pero tiene que haber en ese equipo unas personas que le digan esto. O sea, ¿le parece mal la promesa de me parece una frivolidad impresionante, Julia. Ya. Me parece una frivolidad impresionante. También me parece una frivolidad lo de Franco. Primero, en España hay tal cantidad de problemas, que se silencian, que se maquillan, pero que existen. Lo que pasa es que los medios de comunicación muchas veces prefieren pasar la página y dar del país una visión más sonriente. Y es verdad que en este país hay una parte sonriente, pero hay una parte muy triste, ¿verdad? Entonces yo no creo que la preocupación primordial de los españoles sea sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Por otra parte, el Valle de los Caídos, sin Franco, y aunque lo pinten de rojo, y aunque cuelguen de las astas de la cruz una bandera republicana que llega hasta el suelo, eso es Franco. Que no se trata de eso, ni mucho menos, ¿eh? Vale. Pero te quiero decir que con Franco o sin Franco dentro, el Valle de los Caídos es Franco, nos guste o no nos guste. Es como el Escorial, aunque Felipe II no estuviera dentro, eso huele a Felipe II desde la primera piedra hasta la última, ¿verdad? Hay monumentos así. El Palacio Real huele a Borbón dieciochesco, que es imposible. Y me parece muy bien que huele a Borbón dieciochesco, te quiero decir. Pero hay edificios... El tema es si hay perfumes que hay que aguantar, digamos, por los siglos de los siglos. Ahí estaría un poco la cosa. Sí, pero también hay muchas cosas que hemos tenido que aguantar. Mira, Julia, lo importante en un país, y termino con esto, para mí, lo importante de un país es que ese país al final sepa digerir su historia. No hay una historia más indigesta, por ejemplo, que la historia inglesa, donde además a todo lo que pasó y lo que pasó hasta hace muy poco, hay el conflicto religioso, ¿verdad? Sin embargo, los ingleses han sabido perfectamente digerir todo ese cúmulo de
de crímenes y despropósitos que ha sido la historia inglesa, y te hablan igual de María la Sanguinaria que de Isabel, que de Enrique VIII, que de Ana Estuardo. Exactamente igual. Han digerido su historia, porque la historia es eso, la historia, desgraciadamente, es todo menos ejemplar, todo, en cualquier país. Entonces, acabemos nosotros de digerir nuestra historia y sobre todo, pensemos en esa magnífica frase del Evangelio, que es la que le dijo Cristo, creo que en el momento de llamar como decíamos, a filas a Mateo: no vayas a enterrar a tu padre, vente conmigo, deja que los muertos entierren a los muertos. Bueno, estoy segura que no va a estar de acuerdo en buena parte de lo que ha dicho el profesor Julián Casanova. ¿Qué le ha parecido las líneas maestras de intenciones que ha marcado hoy el presidente Pedro Sánchez en el Congreso, profesor? Bueno, pues tres cosas. La primera es que todo lo de Cataluña, la crisis de Cataluña, que fue algo más que una crisis, tema irresuelto. No estoy diciendo que sea una herencia, un legado, un tema irresuelto, absolutamente irresuelto, tiene que abordarlo. Entonces, lo de proponer un nuevo estatuto para resolver la crisis, en vez de llegar a un referéndum que puede ser absolutamente ilegal, de nuevo, de autodeterminación, al menos es una alternativa que nadie había propuesto. Claro, el tema de Cataluña va a estar siempre, el gobierno va a estar siempre bajo, por la forma en que se llegó la moción de censura, va a estar siempre bajo la mirada de gente que le va a cuestionar cualquier política diciendo que está en manos de los independentistas, y los que le apoyaron desde la independencia no le va a satisfacer esa propuesta del nuevo estatuto. Pero eso tiene que haber, en estos momentos tiene que haber una alternativa, y ha dado pasos con los presos y tiene que dar pasos, porque la inactividad y la parálisis que había hasta ese momento estaba costando profundas grietas entre Cataluña, España y en la sociedad catalana. Ese es el primer punto. Creo que lo el anuncio del paquete económico, las mejoras, la prohibición de amnistías fiscales, yo me fijo más en la prohibición de amnistías fiscales que lo que puede ser... Pero sí, ya está prohibido eso. Vale, la herencia del pasado. Eso ya está prohibido, No está prohibido, Juan. Sí. En su momento el PSOE recurrió al Tribunal Constitucional la amnistía fiscal, y efectivamente el Tribunal Constitucional dictaminó que era inconstitucional. Bueno, como cualquier persona con dos dedos de frente, claro, también llegaría a esa misma conclusión, ¿no? Pero también dijo el Tribunal Constitucional que eso era irreversible y que no podía tener ningún tipo de carácter retroactivo. No, yo lo sé, pero no puede haber ninguna otra ahora. Bueno, ¿por qué? Si usted, ¿cómo que no? ¿Quién lo dice? Si no hay una ley que lo prohíba, claro que se puede hacer. Hombre, si el Tribunal Constitucional ha dicho que sí. Bueno, pues en la oposición de turno en su momento que haga otro recurso al TC. Claro, es que las cosas cambian, Juan, no hay ninguna verdad inamovible. Lo cierto es que el PSOE en su momento fue al TC, el TC dijo, y le dio un varapalo, no sé si os acordáis, que la sentencia fue un varapalo a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, diciendo que no era constitucional. ¿Cómo va a ser constitucional que unos paguemos el 50%, la mitad de lo que ganamos o más, y otros paguen el 1% o el 2% de lo que habían robado y habían llevado fuera de España? Es que es el colmo, evidentemente. Por supuesto. Pero habrá que legislar, claro. La ley y el marco legal siempre es fundamental para todo. Porque si se legisla tenemos la certeza de que no volverá a pasar. Imagino que eso es lo que mueve a esta nueva... En fin, avancemos. Siguiendo con ese tema de la economía, lo que está clarísimo es que había una macroeconomía que la gente que vive de la macroeconomía decían que estaba muy bien y no había llegado a los ciudadanos. Si algo puede hacer un gobierno, y yo no estoy hablando de izquierdas o no, un gobierno que coge las herencias de la socialdemocracia, es llegar a esa economía, a la vida cotidiana, a todo lo que significa el paro, la distribución de la riqueza, que la macroeconomía hasta ahora no ha digamos que no ha absorbido. Entonces me parece que desde ese punto de vista todo lo que está proponiendo es algo a largo plazo que posiblemente no lo va a poder hacer, pero algo que estaba echando en falta muchísima gente que se ha tragado la crisis durante estos años y han visto que hace ya unos años el Banco Mundial y todos los grandes gurús de la economía decían que España iba muy bien en la macroeconomía, pero al taxista, a la persona que trabaja en el Corte Inglés, a la persona asalariada y sobre todo al parado no le estaba llegando. Así que me parece que ahí, además de los anuncios de mejoras del alquiler, la prohibición de amnistías fiscales, hay un programa a debatir y sobre todo a llevar al Parlamento, porque todo esto no tiene
esto no tiene, digamos, ningún fin, sino es llevarlo al Parlamento, debatirlo y que avancen estas cosas. Y el tercer punto, me has escuchado muchas veces, ya sabes mi opinión, yo creo que la memoria, lo que algunos llaman memoria histórica, yo llamo políticas de atribución del pasado, no es una cuestión simbólica. Hay mucha gente que está esperando rescatar de las cunetas a sus familiares. Creo que esa no es una cuestión simbólica, la vida no solo es material, creo que hay aspectos importantísimos y creo que en perspectiva comparada, porque estamos siempre hablando de las democracias de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de las democracias, en perspectiva comparada nadie tendría a un dictador de 40 años que emerge de una guerra civil y llega hasta la pena de muerte y la violación sistemática de los derechos humanos, lo tendría en el Valle de los Caídos. Y que conste que yo he dicho muchísimas veces que es más importante la dignidad de las miles de víctimas que no han tenido que sacar a Franco de allí, pero creo que no es simbólico. Y además, aunque fuera algo simbólico, el mundo hoy está lleno de identidades y de símbolos, sino porque las banderas arrastran a tantas miles de personas y a otros no nos interesan para nada. Hay que respetar todo eso. Pero yo creo que estamos hablando de dignidad, estamos hablando de políticas de retribución y no estamos hablando de una tontería. Y en cualquier país del mundo lo están planteando así. Todos los periodistas que me están llamando desde prensa extranjera estos días no quieren saber si yo estoy de acuerdo o no, sino que quieren saber cuál es esa excepcionalidad de la historia de España, que 40 años después de muerto hay todavía en España un debate abierto sobre eso y que algunos cuando lo debaten, en vez de sacar conocimiento, insultan. Hay que pasar eso y eso se consigue a través de medidas clarísimas de gestión pública del pasado. Fernando Iwasaki, no sé, sí, de lo que hemos dicho del impuesto a la banca, lo de subir a las sociedades, que las grandes corporaciones paguen al menos el 15%, no está mal, considerando que las pymes pagan más del 20%, ¿verdad? No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y resulta que las grandes corporaciones se pone como objetivo Pedro Sánchez que tributen al menos el 15%. Y todavía protestan. Sí, el impuesto, tenemos también el impuesto a la banca, la exhumación de Franco, tenemos el feminismo que recorre como columna vertebral el gobierno. ¿En qué se ha fijado Fernando Iwasaki? A ver, me fijo en varias cosas. En primer lugar, que ser conscientes de que estamos ante un gobierno que tiene una minoría muy precaria, que tiene que negociar para cada una de sus reivindicaciones y propuestas apoyos con muchísimo cuidado, y por lo tanto yo parto del principio de que va a ser muy difícil de que todo lo que vaya a proponer lo pueda cumplir en un par de años. De lo que se trata es de ir creando un consenso necesario y suficiente para llegar a unas próximas elecciones con un quantum de ese camino recorrido y que los ciudadanos pues puedan votar sobre si es un camino correcto o no. Partiendo de esa premisa, creo que las medidas económicas podemos dividirlas entre las que son necesarias y razonables, como el tema de la fiscalidad de las grandes empresas, pero luego hemos hablado también aquí en el gabinete de cuando se hablaba de poner unos impuestos a las tecnológicas, y lo mencionaba Montoro y gente del Partido Popular, y sabíamos que esto no era posible porque era una competencia europea. Esto sigue siendo igual, no ha cambiado. Por lo tanto, se están volviendo a proponer cosas que ya habíamos oído de antes, que sabemos que tienen un recorrido muy corto, por no decir escaso. Luego, lo de las amnistías fiscales, pues a mí, ¿quién se puede oponer a que se prohíban las amnistías fiscales? Pero en la práctica, cada régimen que ha tenido la mayoría necesaria y suficiente las ha aplicado. Y creo que nada impediría que en el futuro haya otro gobierno, incluso del mismo signo político, porque también el Partido Socialista ha aplicado amnistías fiscales en la época de Solchaga, por ejemplo. Entonces creo que sí, son medidas que queda muy bien plantearlas, y ojo que es muy importante lo que decía Julián. Venimos de unos años en los cuales el mensaje era muy monocorde, muy optimista, pero que la sociedad no vivía en ese estado de eslogan positivo, y que de pronto el gobierno nos hable claramente de la situación económica, que es la situación real de las familias. Pues yo creo que es un adelanto. Si no partimos del principio de que la sociedad pasa muchísimos apuros, no vamos a avanzar. Luego hay otras medidas que es verdad, que son simbólicas, y sobre las que yo opinaría desde mi condición de alguien que ha nacido fuera de España. Por ejemplo, Fernando. Por ejemplo, las cuestiones históricas, ¿no? A mí me parecería un poco absurdo que los peruanos, los mexicanos, los chilenos empecemos a desenterrar a Pizarro, a Valdivia, a Cortés,
creo que me cuesta mucho entender esta situación con la historia. Fernando VII, sin ir muy lejos, tiene que haber sido un personaje bastante nefasto y todavía está en su sitio. Fernando, no estamos hablando de historia, sí, estamos hablando del siglo XX, desde que llegaron los fascismos y los comunismos, ¿eh? Y que no es lo mismo, me fijo mucho en Berlín, que es una ciudad que por razones familiares conozco, y siento que Berlín es una ciudad en la que precisamente por respeto a esa memoria histórica han querido conservar hasta lo que les avergüenza, porque yo le preguntaba a mis familiares de Berlín, digamos la familia política mía, porque mi hija está casada con un chico de Berlín, lo primero que hacen es llevarme pues a los sitios más penosos de la época del nazismo, me llevan a los lugares, digamos, de la Alemania del Este, y yo les digo, bueno, esto es impensable que en España lo hubiésemos conservado, y me dicen, nosotros tenemos que conservarlo para que nuestra vergüenza no desaparezca. Perdona, Fernando, Fernando, 10 segundos. Nadie habla de derribar el Valle de los Caídos. Eso es lo que hay en Berlín, el Valle de los Caídos, el Arco de Triunfo a la entrada de Moncloa o de la zona de universitaria. Nadie habla de echar abajo los lugares de la memoria, es sacar a Franco. Hitler no podría estar en Berlín, imposible, tú lo sabes. No, pero yo estoy, digamos, comentando en voz alta lo que me cuesta muchas veces entender. Siempre poner el ejemplo de Berlín, sabiendo que sería impensable en Berlín hoy una tumba de Adolf Hitler. Pero Julia, en Berlín, sin embargo, en Berlín, sin embargo, en la ciudad, un poquito, no en el centro, en la ciudad, pero en la ciudad todavía hay un bellísimo conjunto de tumbas majestáticas, muy bien hechas, muy bien ordenadas, muy estéticas, que son todo de soldados comunistas que murieron en la batalla de Berlín. Y ahí todavía va la gente, y hay obligación, además, de mantener eso absolutamente impoluto. Yo me imagino que para muchos alemanes que sufrieron la llegada de las tropas rusas en Berlín, que fue atroz, porque atroz también porque Hitler lo quiso, ¿verdad? Y porque resistió hasta el final, el muy canalla, pero que fueron absolutamente atroces, y ese pedazo de memoria hacia los triunfadores de esa guerra, la guerra que ellos perdieron de una manera total y absoluta, ahí está, intacto, cuidado, casi venerado. Perdón un momento, estamos comparando, vamos allá. Abundando lo que dice Juan, yo he escrito cientos de páginas para demostrar que el Valle de los Caídos, los lugares de la memoria, son para aprender de la historia. Sí. O sea que no hay ningún historiador serio en este país que defienda la irresponsabilidad de echar abajo los lugares de la memoria. Estamos hablando solo de dos cosas, de la tumba de Franco y de la retribución a las miles de víctimas que sus familias desde luego, no han podido recuperar. Lo segundo, desde luego. De nada más. Terminar, porque no he terminado. Perdona, Creo que todo esto lo presento igual como preámbulo para decir a continuación que verdaderamente lo importante son las víctimas, las personas que están en las cunetas, las familias que quieren honrar, por favor, de una vez a sus muertos, a sus familiares, y creo que ese debería ser mucho más importante, ese punto, que la figura del dictador, que estoy de acuerdo en que es una mancha absolutamente negra en todo este debate y en toda esta discusión, pero mi idea es que la prioridad la tienen esas otras figuras, y no entiendo por qué, aunque ustedes me van a dar rápidamente varias respuestas, pero es que yo siento que esto es algo que se ha gestionado mal, porque el Partido Popular debería estar cooperando en esto, como por supuesto doy por sentado que gente en Ciudadanos y en otros partidos deberían estar a favor de honrar a las víctimas y buscarlas y tratar de hacer una memoria real con esta rehabilitación y con estos desagravios. Perdona, yo dejaría al dictador al final. Iwasaki, lo malo es que el Partido Popular tampoco ha digerido la historia y todavía se creen vencedores. Sí, pero por ejemplo, yo me apoyo en que muchas leyes que ahora disfrutamos y tenemos, que son derechos y libertades que se han conquistado, contra las cuales el Partido Popular o Alianza Popular lucharon encarnizadamente en el Congreso y que hoy son leyes que existen, que nos benefician a todos, lo mismo debería ocurrir con la memoria histórica.
Yo creo que este proceso no va a terminar hasta que dentro de la derecha española no haya un movimiento de reivindicación y desagravio a las víctimas de la guerra civil. Si no, va a ser siempre un tema que nos va a dividir y que nos va a hacer sangrar otra vez. Totalmente de acuerdo. Acabo con esto porque creo que también podemos entrar en otros temas. Hace 8 años, cuando se montó la última comisión en el gobierno Zapatero para sacar o qué hacer con el Valle de los Caídos, la asociación de las víctimas que tienen allí a sus familias que les robaron los cadáveres y los llevaron, muertos de la represión franquista, propusieron que yo estuviera allí, no aceptaron la propuesta para la comisión porque no quisieron escuchar que era prioritario lo de las víctimas por encima de Franco, que lo he repetido muchísimas veces, lo cual no quiere decir que no piense en Franco. Pero además, sobre todo, a mucha gente que ha defendido la dignidad de esas víctimas, se les han reído desde el gobierno en los últimos 8 años y podemos recordar vídeos famosísimos y podemos recordar el 0 euros para la memoria histórica de Rajoy. Es decir, no estamos hablando solo de víctimas asesinadas, sino de víctimas a cuyos familiares una y otra vez les han quitado la mínima honra que piden. Que este es un tema capital y no es simbólico, eso no es simbólico. Sí, bueno, claro que no. Por eso mismo, para mí, el orden sería primero las víctimas y al final, con la sociedad en consenso sobre qué era lo importante, el dictador. Creo que si en este momento la prioridad es el dictador, nosotros no vamos a dejar de enfrentarnos. Es un nosotros majestático. Y digo algo que les va a parecer quizá curioso, pero ya para efectos de memoria histórica y de tratar de reflexionar constantemente sobre cómo vivimos todavía contemplando lo que ocurrió 70 años atrás, ¿por qué tenemos en este momento la misma hora de Berlín? ¿Por qué tenemos en este momento el mismo uso horario de una región que no nos corresponde? Pues porque Franco quiso tener la misma hora de Berlín por su alianza con la Alemania nazi. Sí, y a mí me parecería mucho más razonable cambiar el uso horario de España y volver a tener la hora del meridiano y del uso que nos corresponde, que mantener la misma hora de Berlín. Sí, pero esto en ciertas épocas del año es algo terrible que nos perjudica muchísimo. Y para mí esto es mucho más de memoria histórica que otros temas como pueden ser nombres de lugares o plazas o calles. Igual, o sea, que nuestra vida cotidiana está alterada por esto todavía. Bueno, yo te daría la razón si de pronto no hubiese surgido un problema para esto, que es que resulta que la capital de Europa se llama Bruselas y conviene tener la misma hora que Bruselas. Bueno, avancemos. En tema económico, fiscal, social, el feminismo, avancemos en eso. El impuesto de sociedades. Me ha parecido que había un vacío en el programa de hoy, que es la educación y la ciencia, lo digo en serio. Y además se conecta con lo que acabo de decir. Yo cuando voy a Berlín tengo envidia del Museo de Historia de Berlín, con una historia tan complicada como tienen los alemanes y cómo han sabido solucionarla a través del rigor. A mí me parece que la educación y la ciencia y todo lo que sea el tema de ciencia hoy ha faltado. Sé que hay ya un proyecto, sé que está el tema de la concertada encima de la mesa, pero a mí me ha faltado allí una declaración de intenciones, porque además, después de los 8 años del Partido Popular, la gente sabe, los enseñantes de los recortes, la gente sabe cuán necesario es recuperar, no tiempo perdido, sino recuperar uno de los grandes valores de la democracia, que es que los gobiernos hagan caso de verdad a la educación. Muy bien, de otros temas sociales, fiscales, económicos, ¿con qué otra de las propuestas que ha hecho el tema feminista, por ejemplo? Ha dicho que no más manadas en la calle, ha dicho que cuando una mujer dice que no es que no, y cuando no pronuncia el sí también es que no hay que perder miedo a la palabra feminismo y a declararse como tal, que el día 8 de marzo de este año pasado cambiaron algunas cosas a la vista de todo el mundo, ha dicho Pedro Sánchez. No sé con qué otro argumento o propuesta de cara al futuro os habéis quedado. A mí me gustó mucho. Ay, perdón. Sí, Fernando, diga. Fernando, me gustó mucho cuando en el Congreso de los Diputados la representante de Podemos utilizó el plural femenino en primera persona. Siempre estamos discutiendo sobre cuál debería ser la manera correcta de hablar para tener un lenguaje más inclusivo, y la verdad es que a mí me gusta mucho que las mujeres, cuando toman la palabra, hablen de nosotras, y se utilice ese plural femenino en primera persona como podría utilizarlo el hombre en el caso de un plural masculino, y me parece una forma también válida de a veces no estar discutiendo tanto por cuestiones del lenguaje.
Era eso. Vale, y Juan, ¿qué iba a decir entonces? No, lo que pasa es que hay una cosa que es terrible, que estamos continuamente hablando de ello y quedándonos muchas veces boquiabiertos ante el espanto, que es la manera que tienen determinados hombres de suprimir a las mujeres cuando las mujeres no quieren ya ser suyas, ¿verdad? O sea, los crímenes que se llaman machistas. Lo malo es que cada vez veo más que es difícil esto y tratar de quitar la mentalidad machista de determinadas personas y que esas personas dejen de considerar a la otra persona como una propiedad, va a ser casi imposible, porque además estos criminales, cuando cometen el crimen, después se aplica la pena de muerte. Que claro, tú dices, vamos a poner la ley durísima, vamos a poner los castigos, pero ¿qué castigos? Si ellos después de matar a la mujer y a los hijos, después se tiran por la ventana y se matan. No todos. No todos, pero una gran cantidad, ¿eh? Una gran cantidad. Pocos. No, muy pocos no, y entre otras cosas tengo a una pareja mía, ¿verdad?, cuyo padre mató a su madre y quiso matarlos a ellos. Esta voluntad de casi de muerte, casi de querer la muerte de todos, todavía es algo que está dentro de la mentalidad de muchos hombres que son, para mi gusto, unos enfermos. Que recelen de la subida de impuestos a los empresarios, no sé qué le sugiere a los miembros de gabinete de hoy. Bueno, yo creo que es lo que hemos visto, lo que yo planteaba antes. La socialdemocracia ha estado ausente de políticas económicas en Europa, ha triunfado clarísimamente la gente que está conectada a la economía y los empresarios, y ahora nos extraña que alguien plantee de nuevo cosas que hace 20 o 30 años eran muy lógicas. Por ejemplo, los alquileres, que todo el mundo sabe, los jóvenes saben política de alquileres que les están subiendo. Sí. Les están subiendo los alquileres, que ahí empieza a haber otra vez una burbuja. Alguien tiene que ayudar a esta gente de 20, 24, 25, 30 años que quiere empezar la vida trabajando y que no tienen ni siquiera para pagar un alquiler porque tienen que compartir los pisos muchas personas. Creo que todas estas cosas... Reglamentación para los becarios también, ¿eh? Sí, reglamentación para los becarios, sí. La figura del becario. Pero Julia, hay cosas tan fáciles de hacer, como por ejemplo, no obligar a los autónomos, que son los grandes perseguidos de este país, que es increíble, ¿verdad? Porque la riqueza de los países en gran parte radica en la actividad de los autónomos. Pero los autónomos tienen que pagar una cantidad aquí superior a todo el resto de Europa, ¿eh? Eso es lo primero. Segundo, tienen que pagar también en aquellos momentos en que están absolutamente arruinados y que a lo mejor no tienen un pedazo de carne que darse a la boca. Eso es una cosa muy fácil, porque eso es un decreto que se hace en un día, se hace en un día. Y sin embargo, se sigue obligando al autónomo, que es el que verdaderamente crea empleo, crea el pequeño empleo, esa pequeña economía que al final es la sangre de la economía de un país. Y eso no está mencionado, no lo han mencionado para nada. En su momento dijo la ministra de Trabajo que quizá el autónomo tenía que pagar más cuando más cobraba y pagar menos o no pagar cuando no facturaba, digamos, ¿no? Pero ¿por qué castigarlos? Mira, el otro día me contó un amigo... Perdón, un momento, es que tengo que hacer la pausa ya. Tengo que hacer la pausa. Estamos hoy en este tiempo de gabinete con Casanova Iwasaki y Adrián Sens, hablando de lo que ha ocurrido en esas 6 horas en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez, 50 días después de llegar a la Moncloa, ha comparecido para explicar a grandes rasgos las propuestas que quiere llevar a cabo, ¿no? Ya decíamos al principio que no todas puede llevarlas a cabo en esta legislatura, pero en todo caso quedarán las bases sentadas si es que después de las elecciones sigue gobernando, y ahí quedarán las intenciones si el que gobierna es otro u otra, ¿verdad? Cambios, hemos dicho, importantes en materia económica, fiscal, social y... Nos hemos dejado, perdona, Julia, el alza fiscal a las empresas tecnológicas. Sí, que también. Es un tema que hemos discutido varias veces aquí. Sí.
aquí y que es un desajuste absoluto. Pero aquí en Estados Unidos y en toda Europa, y que ha costado fuertes multas, como sabemos, a empresas que están ganando muchísimo dinero y no contribuyen fiscalmente, pues no sé, como Zara o la General Motors. A Google, a Apple, a las grandes tecnológicas que evaden impuestos en todas partes y que desde luego en Europa y en España en particular apenas pagan nada, ¿no? Y es un tema europeo que empezó Bruselas y por ahora no ha tenido solución. Yo creo que ese es un tema importante. Pero debiera ser un tema que acordase toda Europa, ¿no? Toda la Unión, desde Bruselas. Por separado, un solo país difícilmente puede hacer frente a esto. Vamos a ver qué cuentan los oyentes en WhatsApp. Hombre, es complicado que un partido fundado por 6 ministros franquistas renuncie al franquismo. Y el nuevo lidereso, si es que finalmente se confirma que es Casado, ya ha dicho que él no está por la labor ni de tocar el Valle de los Caídos, ni de buscar a nadie en las cunetas. Así que la única solución sería que Ciudadanos de una vez reemplace al PP. La gran diferencia entre el Valle de los Caídos y, por ejemplo, pues un campo de concentración es que el Valle de los Caídos es actualmente un lugar de veneración a un dictador, lo cual es inadmisible en una democracia. Ya, la verdad es que habéis escandalizado, no puedo decir a partes iguales, hay mucha más gente escandalizada por los peros que habéis puesto a la exhumación de Franco, me refiero a Fernando Iwasaki y a Juan Adrián Sens, aunque también hay algunos que comparten vuestras tesis, pero hay más gente que está... Mi pero es de orden, mi pero es de orden, yo no digo que no se le saque, yo lo que creo es que él no debe ser el primero. Es que nunca es el momento en este país, o es demasiado pronto o es demasiado tarde. Bueno, es que... O no es el momento o no viene bien. Lo prioritario son las víctimas, las personas que están en las cunetas, las familias que todavía pueden recordar y desagraviar a sus familiares caídos. Yo creo que eso es lo primero. Y sí que sería importante que en el Partido Popular, o en lo que aparezca en lugar del Partido Popular, aparezca una generación de dirigentes que verdaderamente esté por la labor de esto. Eso va a ser difícil. Pero, por cierto, hay un tema que yo creo que pende sobre toda la legislatura. Son, por un lado, y esto lo celebro grandemente, las buenas maneras que tiene Sánchez para afrontar el irresoluble problema catalán, y la negativa, por otra parte, que comprendo, pero que cada vez comparto menos, de no permitir un referéndum pactado, que no tiene por qué ser además determinativo, que puede ser solamente informativo. No, a lo que porque de una puñetera vez saber cuántos hay los de un lado y cuántos hay de otros. Hay otro tema, sí, adelante. Hay otro tema importante, profesor, sí. Hay otro tema importante, que es que dado que en los últimos años España no ha tenido una clara presencia en la política de la Unión Europea, pero no solo en la política, no estamos hablando solo en la política económica, sino todo el tema de los inmigrantes y refugiados, que ha sido tan importante. Yo creo que el hecho de que España pueda conectar, aparte de que en Bruselas le van a pedir flexibilidad fiscal, o no le van a dejar la flexibilidad fiscal, pero que España esté presente, que un presidente se vea con Macron, se vea con Merkel, estén pendientes de que España pueda decir algo sobre el Brexit, es decir, que entre en la política exterior un país que es de los primeros en Europa. Yo creo que sería también una cosa importante. Y de nuevo, no son gestos. España tiene que estar en Europa y ha estado fuera absolutamente de Europa. Y con el tema de Cataluña, más, porque de Madrid no llegaba ninguna opinión sobre Cataluña, solo llegaban desde la Generalitat. No, sí, eso, y sobre todo, además, el señor Sánchez habla inglés, eso ya es una cosa maravillosa. Bueno, a modo de no de resumen nada, porque son y 54 me quedan 20 segundos y en 20 segundos no sois capaces de decir un titular. Luego tengo que abalanzarme sobre ¿Para vosotros. qué queremos titulares, Julia? Si hemos reflexionado tanto ya. Sí, si hemos reflexionado tanto. Sí, la verdad, necesitamos titulares. La verdad es que no hago una idea que os quede por expresar, pero seguro que no. Bueno, hay muchas, pero hay también muchos otros días. Gracias a los tres y sobre todo gracias a todos aquellos que han colaborado en la auditoría. Pueden seguir haciéndolo en la web de Onda Cero creo que esta noche, ¿no? ¿O sigue mañana esto? No, esta noche, ¿verdad? Bueno, unas cuantas horas más. Seguimos recogiendo opiniones de todo tipo. Si lo hacen en Twitter, recuerden el hashtag Auditoría Gelo. Gracias a todos y hasta mañana.